paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Por favor, abramos la bendita y muy preciosa palabra en el Salmo 119, verso 121. Hoy comenzamos con la 16ª estrofa de este precioso salmo. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Señor, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que el oro muy puro. Por eso estimé rectos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este privilegio, Señor, que nos das de poder decir que somos tus siervos, Señor. Señor, que nos sacaste de la inmundicia, del pecado, mi Señor, de la enemistad contigo, mi Señor, de una separación eterna de ti, una destrucción eterna, Señor. Qué privilegio poder estar hoy aquí, Señor, alabándote, mi Señor, y dispuestos a que tú nos hables a través de tu preciosa palabra, Señor. Señor, disponemos nuestros corazones para que tú hables. Glorifica tu palabra, Señor, porque tú dices que tu palabra es como el agua que cae de los cielos y moja la tierra seca y muerta, y la hace germinar, y la hace producir, y la hace dar fruto, Señor. ¿Cómo es posible que en tantos creyentes, Señor, cae tu agua y no hay fruto, no hay vida, Señor? Ten misericordia de nosotros, Señor, y glorifica tu palabra, Dios mío. Disponemos nuestros corazones y todo nuestro ser, Dios mío, a recibirla, mi Señor, a atesorarla y a ponerla por obra. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, precioso Maestro. Enséñanos, Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Mesías. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hoy, hermanos, comenzamos con la 16ª estrofa,
de este precioso salmo que está dividido en 22 estrofas. Cada estrofa equivale a una de las letras del alfabeto hebreo. Hoy empezamos con la letra Ain, que es la 16ª letra. Y que el símbolo de esta letra en hebreo es ojo. La palabra ojo en hebreo es Ain. Y simboliza visión espiritual. También significa conocimiento, experimentar, vivir por uno. Y también habla de fuente. Esta letra, 16ª letra del alfabeto hebreo, habla de que es una fuente también. Y nosotros sabemos que el Mesías cumple estas dos cosas que significan esta letra, aunque el Mesías, cada una de las letras, como hemos visto, lo representan absolutamente a Él. Entonces, Él constituye tanto la visión del creyente, la visión espiritual y el poder de Dios, para que entendamos y conozcamos y podamos llevar esa visión y ese deseo de Dios manifiesto y poderoso en nuestras vidas. Entonces, en Hebreos 1:3 dice que el Señor es la sustancia de Dios, la sustancia del Padre, pero también dice que Él es el que sustenta todo, nuestra sustancia, nuestra vida, la savia del Espíritu que corre a través de ese árbol que es Cristo, esa savia y ese poder para vivificarnos, para transformarnos. El que sustenta todo y nos sustenta a nosotros es el Mesías, es nuestro Señor. Él, dice la Biblia, que Él es nuestra sabiduría, dice que Él es nuestra santificación, dice la palabra del Señor que Él es nuestra redención, entonces, y justificación. Y la Biblia dice que usted y yo estamos completos en Él. Entonces, qué importante. Hoy estamos bajo el tema número 59, obrando con justicia y rectitud conforme a la palabra de Dios. Vemos entonces cuando el salmista dice que él hace juicio y justicia. Y esto es muy importante porque es un hombre, el Espíritu Santo de Dios da testimonio de él y él dice que él hace justicia y que él hace juicio. O sea, que él obra la voluntad de Dios. El salmista no es un oidor olvidadizo. Él no es de los que oyen, pero no practican, no experimentan el poder sobrenatural de la palabra de Dios. La Biblia dice que él hace juicio y justicia. El salmista, un ser humano, entendiendo como él lo entiende, que el Evangelio, la palabra nos capacita para ser hacedores de la palabra de Dios, obedientes, porque la palabra nos da poder, nos vivifica para agradar a Dios y vivir para su gloria. Eso es lo que nos dice la palabra, que fuimos creados para eso. Y entendamos que el no ser hacedores, el no ser obedientes a la palabra nos lleva a negar el poder sobrenatural de la palabra de Dios para nuestra vida. Es tremendo. Porque ¿cómo es posible que usted ve cómo la palabra obra en personas que usted de pronto ha conocido, que han sido malos, que ha sido gente hasta rechazada por la misma sociedad, y cómo de un momento a otro viene sobrenaturalmente esa palabra y obra, lo hermosea, lo transforma, lo cambia, lo vivifica y hace diferencia donde vaya? Hermanos, ¿cómo es posible que tantos creyentes recibiendo la misma palabra, expuestos a la misma luz, bajo el mismo poder del Espíritu, y no hay cambios, hermanos? Entonces, qué importante entender esto. Vayamos a Tito, capítulo 1, verso 16. Porque nosotros queremos el obrar de la palabra en nuestra vida, en nuestro corazón. Nosotros queremos ese poder, hermanos.
O sea, no venir a un lugar de estos y salir igual a perder el tiempo. ¿Por qué? Porque es que el Señor está pendiente de la palabra. Dice que el Señor se mueve en medio de los 7 candelabros, y los 7 candelabros representan a la iglesia. El Señor está viendo nuestro corazón y qué está sucediendo con esa agua, con esa fuente de agua que está corriendo, que está sucediendo en cada uno. Mire lo que dice sobre muchos, porque aquí el apóstol Pablo dice que profesan, dice que declaran, dice que creen conocer a Dios. Mire, muchos que se congregan, declaran, profesan que son cristianos. Se visten como cristianos, hablan como cristianos. Todo el tiempo está la palabra en su boca. El Dios te bendiga nunca les falta, pero dice, profesan conocer a Dios. Pero con su fruto, con sus hechos, con sus obras, con su reacción, con su carácter, lo niegan. Está hablando el Señor. Y dice el Señor, como hacen eso, como no viven al Señor, como no experimentan la palabra de poder en su vida, como esa palabra la echan tras sus espaldas y no se ve ese poder transformador, dice que son abominables y rebeldes. Y no solo eso, creyentes reprobados en cuanto a toda buena obra. Esto es tremendo. Esto es una realidad. Entonces, haciendo lo recto y lo justo conforme al poder de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra, dice el Señor, la palabra nos liberta cuando la conocemos y la obedecemos. No es suficiente con oír, como dice Santiago 1:22 o 1:26, siendo oidores olvidadizos. No es suficiente con oír, es necesario obedecer, hermanos. Obedecer la palabra, ponerla por obra. En Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad. Habla de un conocimiento personal. No habla de leer mucho, de estudiar mucho, de aprender mucho, de tener muchos versos en la memoria, sino que habla de un conocimiento, una interacción con Dios, una interacción con los hermanos, una interacción con los problemas, una interacción con las situaciones, hermano, para que Dios sea glorificado en cada una de ellas. Entonces, y conoceréis la verdad, la palabra. Y la palabra del Señor nos hará libres. ¿Cómo se sabe que una persona que escucha la palabra, que profesa conocer a Dios, cómo se sabe que es libre? Porque hace lo justo, hace lo recto, hace lo correcto delante de Dios y delante de los hombres. Ahí está. Si obedecemos, la palabra de Dios afectará todo nuestro ser, hermanos, que nos transforma de todas maneras. Su palabra obrará en la manera en que pensamos, en la manera, hermano, pone la mente de Cristo en nosotros. Los pensamientos que eran altos de Dios ya no son altos, ya los pensamientos de Dios son nuestros pensamientos, y como tal, el camino de Dios es nuestro camino. Entonces, nuestra mente, en la manera en que hablamos, hermano, nuestra manera de hablar es cambiada, es transformada por el poder sobrenatural de la palabra de Dios. Qué importante, hermanos, que nosotros entendamos esto. Y tendrá un impacto vivificador en nuestra vida, en nuestra mente, pensamientos, emociones, sentimientos, decisiones, para hacer lo recto. Entonces, ese es el poder sobrenatural de la palabra. Eso es lo que dice el salmista. He obrado lo que es justo y lo que es recto, le dice a Dios en oración. Y tiene muchos opresores detrás de él. Entonces, podremos nosotros decir como el salmista, si permitimos que la palabra obre la hermosura en nosotros. Así como cuando nos vamos para la playa, o usted se va a broncearse en alguna parte y usted deja que esa luz venga y comience a ponerle color. Así es cuando usted y yo permitimos que la palabra entre, hermano, nos transforme, y que entre esa luz y saque toda tinieblas, toda maldad, toda raíz de amargura, toda falta de perdón, todo lo que no le agrada a Dios, y comenzar a agradar a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, y podremos decir como el salmista, que hemos hecho lo que es justo y lo que es recto delante de Dios con nuestra mente renovada. Ese es el poder de la palabra. Por eso mire que el Señor dice, vuelvo y lo repito, dice que el Señor, que cada cuanto son las misericordias de Dios.
Dice, cada mañana son nuevas. Y cuando usted y yo sumamos todas las misericordias, hermano, cada minuto le puede dar a usted o a mí un dolor de cabeza tal que nos lleve para el hospital o nos mate. Cada minuto. O sea que cada minuto, si usted se pone a contar, cada minuto hay misericordias del Señor. Cada minuto está la gracia del Señor derramada. Entonces, miren lo hermoso. Dice el Señor, no porque nos quiere obligar, sino dice, hijo, haz cuenta de mis misericordias. Y por mis misericordias, dice, te ruego, te ruego. Hermano, Dios rogándole a la iglesia, te ruego que presentes vuestra vida, todo tu ser, en sacrificio vivo, ya no como en el Antiguo Testamento que iban y llevaban al altar un sacrificio muerto, ya lo habían matado y le habían derramado la sangre y lo llevaban muerto. El Señor dice, trae ante mi altar tu vida en sacrificio vivo, apartado de toda maldad, apartado de toda codicia, de toda avaricia, apartado de todas tinieblas. Ese es el culto verdadero. Entonces podremos nosotros decir ahí de que ya nuestra mente no se conforma a las cosas del mundo, sino que somos renovados, transformados, y por eso es que podemos hacer lo justo y lo recto delante de Dios. Por eso es que el salmista dice, juicio y justicia he hecho. Entendamos, porque aquí hay algo muy tremendo, que un hombre se atreva a decir de que hace juicio y justicia, eso no es bíblico. Vamos a ver el contexto, porque solo la justicia de Cristo es la que nos lleva a nosotros a tener intimidad con Dios y a que el Espíritu Santo, ese poder de lo alto, venga a nuestra vida para transformarnos y hacer que nosotros podamos hacer lo que dice el salmista. Entonces, él no se está autojustificando, sino que dice que ha hecho, que ha obrado, que ha practicado, que ha obedecido, que ha puesto por obra la palabra de Dios. Muy importante, porque usted ve cuando vamos a los versículos anteriores, él dice que Dios es que lo sustenta, que por la misericordia de Dios es el que está parado. Él dice que Dios es su protección, que Dios es su escudo, él dice que Dios lo esconde. Entonces, él depende de Dios. Pero ¿por qué es que Dios lo sustenta? ¿Por qué es que Dios es su escudo? ¿Por qué es que Dios lo bendice? ¿Por qué es que Dios lo defiende? Dice, porque Él hace lo justo y lo recto delante de Dios. Muy importante. Vayamos para que entendamos algo con respecto a lo que dice Dios del salmista David. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 11, verso 4. Mire lo que dice. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios. Pero mire lo que dice, como el corazón de su padre David. O sea que Dios aquí está diciendo de que el corazón de David era perfecto. Dice que el corazón de Salomón no era perfecto como el corazón de David, su padre. Pero nosotros sabemos que el corazón de David no era perfecto. El corazón de Salomón era torcido, pero el corazón de David perfecto, según lo dice la escritura aquí. David no era perfecto. Nosotros sabemos los pecados tan grandes que cometió David, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué Dios lo llama perfecto? Porque nunca, su corazón nunca, a pesar de las situaciones, a pesar de las persecuciones, a pesar de que se quedó solo, a pesar de que su misma familia lo perseguía para matarlo, nunca se apartó del Señor. Estuvo siempre fiel a Dios. Él quería agradar al Señor. Entonces, una persona con corazón perfecto es aquella que ordena o conforma su vida a la palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Que conformemos nuestra vida al poder sobrenatural de la palabra del Señor. Miremos a un hombre bajo muchísima presión, un hombre bajo muchísima aflicción, que de pronto usted y yo nunca hemos tenido y a lo mejor nunca la tendremos.
Un hombre que era acusado de grave pecado contra Dios, pero que aún en medio de sus tribulaciones y su grande aflicción, dice que siempre mantuvo su integridad. Vayamos a Job, capítulo 31 y verso 6. Porque Job también presenta defensa. Así como el salmista está orándole al Señor y le dice, he hecho. Porque le está diciendo, Señor, líbrame de mis opresores. ¿Y por qué quieres que te libre? ¿Qué tienes tú que ver con mi palabra? Él le dice, he hecho juicio y justicia. Mire lo que dice Job aquí. Pésame Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. O sea, Señor, mira los que me atacan, mira los que me acusan, mira las cosas que dicen de mí, pésame conforme a tu palabra. Porque la medida y la vara de Dios es la palabra. Por eso es tan importante que cuando uno señala, lo que lo acusan no son los dedos, sino la misma palabra que es el juez de Dios, es la que lo acusa a uno y lo condena. Pero mire que el salmista y el mismo Job, y en otros pasajes vemos como los hombres de Dios, el mismo Ezequías, cuando viene un juicio contra él, viene y le dice, y se postra y se humilla y le dice, Señor, haz memoria. Hermanos, podremos decirle usted y yo al Señor, Señor, haz memoria. Haz memoria de que he andado en tus caminos, de que te he honrado, Señor. Haz memoria de que me has llevado a humillarme, como dijo el salmista, y reconozco que es bueno ser humillado. Reconozco. Le podremos decir hoy, hermano, en medio de una tribulación, usted y yo al Señor, Señor, haz memoria de que estoy caminando conforme a tu palabra, de que estoy haciendo tu voluntad, de que estoy obrando como tú quieres, que soy agradable delante de ti. Señor, haz memoria. ¿Será que olemos a Cristo, hermanos? Entonces, aquí le dice Job, pésame, Dios, en balanza de justicia, pésame en tu palabra, sopésame y conocerá mi integridad. La pregunta es, ¿se está autojustificando Job? ¿Se está creyendo justo? Nada de eso. Job lo que está haciendo es presentando defensa, como el salmista, igual que el salmista, contra el pecado del que se le acusa. Lo que está haciendo Job, igual que el salmista. Dice Job, pésame y encontrarás, Señor, que he hecho lo justo y lo recto. Entonces, una balanza justa piden, y la balanza justa no es otro que la palabra de Dios. Pésame en balanza de justicia. Miremos la actitud, la rectitud y la justicia de Job. Verso 7. Le dice, Señor, pésame en tu palabra. Y le dice, si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos. ¿Cuántos corazones de tanta gente se va tras los ojos, los deseos de la carne, los deseos del mundo? Y si algo se pegó a mis manos, ambición, avaricia, cualquier cosa. 8. Siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. ¡Qué hermosura! Job le está diciendo que a pesar de las pruebas no se ha apartado del Señor, que ha mantenido su integridad delante de Dios. Hermano, ¿cuánta gente no necesita, hermano, una prueba o tribulación para apartarse del Señor? Para irse tras, tras sus ojos, para irse tras los deseos y las cosas del mundo, hermano. Así que ni el salmista ni Job se están creyendo justos, porque los dos, el uno dice, pésame y me vas a encontrar justo. Y el otro le dice, he hecho lo justo y lo recto, o sea, estoy perfecto. Pero ninguno de los dos se ha creído justo, ni está utilizando la justicia de Cristo para justificarse, porque lo único que tienen la mayoría de los cristianos es la justicia de Cristo. No hay el poder de la palabra ni el poder del Espíritu en su vida. Se creen justificados y esa es su única justicia.
Pero la Biblia dice que no solo fe, la fe sin obras está muerta. La fe en la sangre de Cristo está bien, pero la fe en la sangre de Cristo sin el poder del Espíritu Santo obrando su hermosura, su santidad y su poder en nosotros está muerto. Entonces, qué importante, hermano, que ellos no se están creyendo justos. Ellos están diciéndole: Señor, tú nos capacitaste, tú nos empoderaste, tú estás con nosotros, nosotros te buscamos, Señor, nosotros te clamamos, nosotros obedecemos la palabra que tú mismo nos capacitas para obedecer. Es lo que le están diciendo, porque es imposible que alguien pueda hacer algo bueno siendo malo. Tiene que el Señor hacer una obra en nosotros antes para que nos capacite para poder honrarlo. Entonces, ellos dos, tanto Job como el salmista, que hay un paralelo precioso, saben que nadie se puede justificar delante de Dios, porque nuestra justicia delante de Dios es como un trapo de inmundicia. Entonces, es precioso, hermano, que esto es lo que Dios le pide a usted y a mí. Mire, la Biblia está llena de versículos, hay cientos de versículos que dice que Dios honrará al justo. Dice la Biblia. ¿Y por qué, Señor? Porque es que Dios nos capacita para obrar esa justicia, para obrar rectitud, hermano, para ganar perdiendo. Porque así es en el Evangelio. En el Evangelio usted y yo ganamos perdiendo, agachando la cabeza, humillándonos, hermano, pidiendo perdón, así no haya que pedir, así no creamos que haya que pedir perdón, humillándonos. Entonces, mire lo que dice Job 15:14. Mire lo que dice Job 15:14. Dice: ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Entonces vemos que Job no se está justificando. Él no está justificando. Es un hombre que tiene comunión absoluta con Dios, y esa comunión lo capacita y lo empodera para obrar lo que es recto y justo delante de Dios. Y mire lo que dice el Salmo 143:1. Hablando el salmista en el Salmo 143:1, hablando sobre la justicia. Dice: oh Señor, oye mi oración. Hermano, ¿cómo queremos que Dios oiga nuestra oración? Aquí nos dice: escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu palabra, por tu justicia, por la balanza, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Aquí el salmista le está diciendo: Señor, yo no me estoy creyendo justo, yo estoy obrando el poder que tú has puesto en mi vida para agradarte y obedecerte, porque si Dios no nos empodera es imposible, hermano. Por eso mire la gente que habla de religión y no tienen poder para dejar de pecar. El pecado, dice el Señor, no se enseñoreará más de nosotros, y el pecado sigue reinando en la mayoría de la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay poder. ¿Por qué? Porque no honran a Dios. ¿Por qué? Porque echan la palabra, el poder sobrenatural de Dios tras sus espaldas. Hermano, aparte de la palabra, olvídese que no existe nada más poderoso en el universo que la palabra de Dios. En el Salmo 138 Dios dice que Él engrandeció dos cosas sobre todas las cosas del universo: su nombre y su palabra. Su palabra es su nombre. Entonces, qué importante, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, le está diciendo. Entonces, ellos lo que están reconociendo es que toda justicia viene de Dios. Y es por eso que Job dice, vayamos al capítulo 23. Mire lo que dice Job en el capítulo 23, verso 11. Qué precioso. Hermano, entender de que usted y yo tenemos, la palabra de Dios nos capacita para hacer justicia y para hacer, hermano, lo recto, lo correcto, lo que agrada a Dios, delante de Dios y delante de los hombres. Mire lo que dice: mis pies han seguido sus pisadas. Y ve, un hombre obediente a la palabra.
Guardé su camino, guardé su palabra, guardé lo que sale, el dicho de su boca, guardé su mandamiento y no me aparté. Ojo, en medio de fuego, porque Job pasó por una prueba muy terrible. Entonces, habla de su obediencia a Dios y del poder de la palabra para sostenerlo en justicia y rectitud delante de Dios y delante de los hombres. Porque es que uno delante de Dios se puede justificar, hermano, pero delante de los hombres, cuando la Biblia dice que usted y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que mostremos las virtudes de Cristo, la obra de Cristo. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, el que se va a expresar en medio de cada situación, en medio de cada problema, en medio de cada circunstancia, es Cristo. Tenemos que permitir que Cristo se exprese. ¿Cómo es posible que dice, cuando terminó Salomón de decorar el templo y que ya lo único que estaba esperando es que Dios quemara la ofrenda? ¿Cómo es posible que Salomón, ya cuando terminó el templo, digo, ¿cómo será posible que Dios habite en esta casa si ni los cielos de los cielos de los cielos, los 3 cielos, lo pueden contener? ¿Cuánto menos esta casa? Ahora ya entiendo que este templo únicamente hecho de manos y hecho de piedra, solamente para ofrecer ofrendas quemadas al Señor. Entonces la pregunta es, si Job, el hombre más sabio que ha existido y existirá jamás, fuera de ese hombre no habrá nadie más, Cristo por supuesto, pero fuera de Job, de Salomón, ¿cómo es posible que él diga que nada puede contener a Dios? ¿Cómo es posible que usted y yo, dice el Señor, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros, la plenitud de la deidad metida en nosotros? ¿Y cómo es posible que ni los cielos de los cielos lo pueden contener? ¿Y cómo es posible que usted y yo no lo dejamos salir para que se exprese en amor, en perdón, en misericordia, en bondad, en paz, en benignidad, en dominio propio, hermano? ¿Cómo es posible, hermano? ¿Qué pasa? No hay poder. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está siendo quebrantada. Mire que él le dice, es hora, Señor, pero eso es para otra enseñanza. A lo mejor para la próxima vez. Es hora, Señor. Es hora de que actúes. Va a llegar la hora en que Dios va a actuar, hermano. Es hora de que actúes porque han pisoteado tu palabra. Entonces, habla de su obediencia, del poder de la palabra para sostenerlo en justicia y rectitud delante de Dios. Mire lo que dice el verso 12, ahí mismo en Job 23. Del mandamiento de tus labios nunca me separé. Nunca, hermano, nunca, porque eso es lo que nos capacita el Espíritu, para que nunca nos separemos. Guardé las palabras de la boca de Dios más que mi comida. Más que mi comida, hermano. Qué tremendo. Que más importante, por eso el Señor vino y dijo, mi comida, mi alimento es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Mire, el Señor prefirió hacer la voluntad de Dios que la comida. Y aquí lo está diciendo Job. El Señor está diciendo lo que dijo Job, que prefirió la palabra de Dios que la comida. Qué tremendo. Entonces, habla de su total dependencia de Dios y de su bendita palabra para mantenerse en justicia y rectitud. Hermano, no esperemos hacer lo justo y lo recto sin la palabra de Dios, sin que vivifiquemos, que permitamos que la palabra de Dios vivifique nuestra vida, hermano. No podemos. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 18:20. Mire que es que Dios dice que Él honra a los que honran su palabra. No hay forma de honrar a Dios si no honramos su palabra. A Dios no se honra cantando ni predicando en un púlpito. A Dios se honra obedeciendo su palabra únicamente, no hay otra forma. Mire lo que está diciendo aquí el salmista: Dios me ha premiado, mire, Dios me ha galardonado conforme a su palabra, a su justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Mire, como si que se estuviera justificando. No, no está justificando. Él ha permitido la obra de Dios en su vida y entonces lo ha capacitado para obedecer, y él obedece. ¿Por qué un creyente, aquí hay un creyente y obedece, y el que está aquí no obedece? Porque no quiere. Es así de sencillo. Dios nos capacita, hermano. Dice el verso 21, porque mire lo que declara el salmista: porque yo, mire, yo
Mientras que otros no lo hacen, Él dice, yo he obedecido, he guardado los caminos del Señor y yo no me he apartado impíamente de mi Dios. Qué importante, hermano. Mire, es que son decisiones que nos toca tomar cada día. Por eso el poder sobrenatural de la palabra obra en todo nuestro ser. Obra en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestras decisiones, nuestras acciones. Obra en todo. Entonces, como tienes de poder, aquí el salmista está diciendo, Señor, yo he guardado, he seguido tus caminos y no me he apartado impíamente, pecaminosamente de mi Dios. 22. Pues todos tus juicios estuvieron delante de mí. O sea, miré, me iba a mover y miraba tu palabra. Me iba a mover y miraba tu palabra. Iba a pecar y miraba tu palabra. Es lo que está diciendo. Pues todos tus juicios estuvieron delante de mí. O sea, siempre iba y revisaba la palabra. Y no me he apartado de tus estatutos. Mire. El poder de la palabra, el poder que Dios, hermano, si usted obedece, Dios lo capacita para obedecer. Dios no le va a pedir a usted ni a mí que hagamos nada que no nos capacite primero. Imposible. Entonces, 23, fui recto. Uy, hermano, para que un hombre diga esto, pero ¿por qué? Ahí lo dice, porque quiso guardar la palabra, mientras que otros no. Fui recto para con Dios y me he guardado de mi maldad. Ah, ¿sí ve? Tenemos, hermano, una invitación por ahí. Usted decide a quién glorifica. Siempre hay dos, aquí hay dos. Entonces, ¿a quién? Nosotros, hermano, le servimos en el planeta Tierra. No hay sino a dos que se le sirven. El que no le sirve a Dios, la Biblia dice que le sirve al otro. ¿Y cómo se sabe a quién le estamos sirviendo? Por el fruto. Por el fruto. Por el fruto, hermano. Y le digo esto, yo lo he dicho muchas veces, porque eso es lo que más le pido al Señor. Señor, enamóranos de ti, enamóranos de tu palabra y manténnos con temor delante de ti todo el tiempo. Porque sin eso no hay nada. ¿Qué es lo que le interesa a Dios cambiar de nuestra vida, hermano? No hay sino una cosa que a Dios le interesa. Él dice que lo único que le interesa es que usted y yo tengamos el carácter de Cristo. Y si Dios no ha podido con nosotros después de 3 años, 5 años, 50 años, de tantos años con nuestro carácter, ¿con qué va a poder? ¿Qué le vamos a poder ofrecer al Señor, hermano? ¿Ah? ¿Con qué me presentaré delante de Dios y adoraré a mi Dios santo? Me presentaré con sacrificios, cantando, alabando, sirviendo. Oh, hombre, yo te he dicho lo que es bueno y que pide el Señor tu Dios de ti. Únicamente te pido esto. Pide 3 cosas. Hacer justicia, lo que el salmista, obedecer la palabra de justicia. Obrar misericordia, hay que tener misericordia. Y humillarte ante tu Dios. Que yo mengüe, que mi carácter mengüe, que mi voluntad mengüe, que mis decisiones mengüen, que mis argumentos mengüen, para que mi Cristo crezca, para poder mostrar las virtudes de aquel que nos amó y que entregó su vida por nosotros. Entonces, fui recto para con Él y me he guardado de mi maldad. Mire que usted y yo tenemos el poder de guardarnos de nuestra maldad. ¿Por qué? Porque es que hay 2 seres dentro de usted y de mí. Hay uno que se llama hombre viejo, que quiere estar dominando, y hay uno que se llama hombre nuevo, con el poder del Espíritu Santo, el poder de lo alto. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, ustedes llevan 3 años y medio conmigo, pero a ustedes les falta, todavía no están listos. No se atrevan a moverse de Jerusalén hasta que no venga el poder de lo alto. ¿Cuál es la diferencia, hermano, entre una persona que no es una carga? La Biblia no es una carga. Amar al que lo odia no es una carga. Bendecir al que lo maldice no es una carga. Hacer bien al que lo aborrece no es una carga. Es un gozo. ¿Por qué? ¿Por qué? La diferencia, el poder de lo alto. Que no está en la maleta del carro, sino que está entronado. Bendito es el Señor, entronado en nuestra mente, entronado en nuestro corazón, entronado en nuestra vida. Él está gobernando. Entonces el hombre nuevo está posesionado y el hombre viejo debajo de sus pies. No Satanás, el hombre viejo es el que mantiene debajo de nuestros pies. Entonces, fui recto para con Dios y me he guardado de mi maldad, dice. 24. Por lo cual me ha recompensado Dios
conforme, mire, conforme a mi obediencia a la palabra, conforme a mi obediencia a la palabra, porque esa es la justicia, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, conforme a mi fruto, un fruto limpio que agrada a Dios, porque Él me capacita para darlo. No tiene que ver con nosotros, es un poder sobrenatural que se mete en usted y en mí y que nos lleva. Lo dice textualmente Hebreos capítulo 13, verso 21. Que Dios está obrando, que Cristo está obrando en nosotros la perfecta voluntad de Dios. O sea que si usted y yo hacemos algo bueno, es porque Cristo lo está produciendo. Por eso dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si Cristo lo tengo en la maleta del carro, o si Cristo es mi copiloto, no es el piloto sino el copiloto, con razón, entonces no podemos decir esto. No hay recompensa, no hay recompensa, porque lo contrario, Él dice, por lo cual me ha recompensado Dios conforme a mi justicia y conforme a la limpieza de mis manos, hermano, delante de su vista. Entonces, nos capacita para obrar su perfecta voluntad, hermano. El hombre viejo va a querer gobernar todo el tiempo. Yo se lo digo por mi vida. El hombre viejo quiere gobernar. Él está lleno de argumentos para pecar, para no perdonar, para no amar, para no glorificar a Dios, para no exaltar a Dios, para que Cristo no brille. Hermanos, si los cielos de los cielos lo pueden contener, ¿cómo es posible que nosotros contenemos la plenitud de la deidad? Y, hermano, nadie, la esposa no ve a Dios por ningún lado. Lo tengo encerrado, lo tengo encarcelado. Es imposible, es imposible. Cuando el Señor está entronado, hermano, Él se muestra. Él se muestra. Él se muestra. Tenemos que permitir que Él se muestre, hermano. Para eso hay que humillarnos, para que el Señor reine, el Rey de gloria. Entonces, muy importante. Entonces, habla de las obras de justicia del salmista y no de su justicia en Cristo. Porque, como les digo, hay muchos creyentes que solamente nos podíamos vanagloriar de que fuimos justificados por Cristo. ¿Y dónde está el poder de esa justificación? ¿Dónde está el poder de ese nuevo nacimiento? ¿Dónde está el poder de que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas a partir de Cristo? Nuevas, ya no una vida del atrio llena de pecado, llena de sacrificios, hermanos, muertos que no le sirven a Dios, sino ya la vida del santuario, donde está la lámpara, hermano, los 7 espíritus de Dios, espíritu de sabiduría, conocimiento, inteligencia, hermano, consejo, temor de Dios y poder de Dios. Hermano, poder de Dios no tanto para hacer milagros que las multitudes caigan, sino poder de Dios para mantener al hombre viejo abajo, pisoteado, y Cristo reinando en nuestra vida. Ahí está el poder de Dios, hermano. Bendito sea su nombre. El poder de Dios está en que usted y yo tengamos poder para glorificarlo, poder para decirle al pecado, no, hasta aquí. Entonces, no se refiere, hermano, a que Cristo es nuestra justicia. Aquí tanto el salmista como Job no se están refiriendo a la justicia de Cristo, sino al poder de su palabra que nos renueva, vivifica, santifica y capacita para hacer lo justo y recto delante de Dios, por supuesto, por la sangre de Cristo Jesús. Que la sangre es todo. Entonces habla de nuestra actitud, hermano, ¿sí ve? Habla de nuestra actitud frente a la palabra de Dios. Es que, hermano, todo se resume. ¿Qué entendimiento me ha dado el Señor? O que el Señor me corrija si no es así. Todo está en la palabra. Todo en la palabra. La palabra es todo, la palabra que salió de su boca. Él dijo y fueron creados los cielos. Mire, poder creador de la palabra. Él dijo y todo se hizo y todo existe, hermano, por la palabra de su poder. Entonces, habla de nuestra actitud frente a la bendita y preciosa palabra del Señor, que es viva, es eficaz, es espíritu y es vida, hermano. Qué hermosura. No es un libro muerto, hecho de hojas muertas y papel muerto, sino escritas con el espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra como anteriormente, o en un libro de papel, sino en tablas de carne, del corazón y de la mente del ser humano. La bendita palabra escrita por el Espíritu de Dios. Entonces, habla de nuestra actitud ante la bendita palabra de Dios. Habla de rectitud y honestidad ante Dios y ante los hombres. ¿Por qué? Porque el Señor nos empodera para hacerlo, hermanos. Él nos empodera. Sin eso usted y yo no somos capaces. Dios me ha premiado conforme a mi justicia, lo que dice el salmista, conforme a la limpieza de mis manos. Me ha recompensado. Mire que Dios sí premia, mire que Dios sí responde, hermano. Pero es que Dios, hay una acción y una reacción. El Señor produce todo en nosotros para y nos capacita para entonces accionar y reaccionar.
¿Cómo queremos, hermano, que Dios nos responda? Porque mira, el salmista dice que Dios le responde y lo recompensa si no hacemos lo que es agradable delante de Dios. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, verso 10, hermano, que usted y yo lo tenemos que estar comprobando que sea agradable al Señor. ¿Es agradable al Señor la forma en que estoy actuando? ¿Es agradable al Señor los secretos y las cosas que tengo? ¿Es agradable al Señor esta manera de reaccionar que tengo? Uno tiene que estar comprobando. Voy a la palabra. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo en la carne, los ataques, los desengaños, las mentiras, las traiciones, las necesidades, la enfermedad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida por mí. Entonces por eso termina diciendo, no desecho la gracia de Dios. No podemos desechar esa gracia, ese favor, todas esas misericordias de Dios, hermano, por levantar nuestros argumentos del hombre viejo. Miren, cada que usted vea a una persona reaccionando de una manera que uno se siente el hombre viejo, es el hombre viejo en nosotros. Entonces uno tiene que ir comprobando que sea agradable al Señor para corregirlo, hermano, porque dice que para que lo cojo no se salga del camino. Como dijo Job, no he dejado, no me he apartado de tu camino. Qué importante. Mire lo que dice Primera de Juan 3:22. Porque Dios responde, hermano. ¿Cuántos están esperando que Dios les responda? ¿Cuántos tenemos necesidad de que Dios nos responda? Yo tengo mucha necesidad de que Dios me responda. Pero mire lo que dice aquí el Señor a través de la vida, a través de Santiago, a través de Primera de Juan 3:22. Dice, y cualquier cosa, ojo, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Dios. Y dice, ¿por qué? Porque guardamos sus mandamientos, porque obedecemos su palabra, porque no derribamos su palabra, hermano, porque no la tiramos tras nuestras espaldas y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Sí ve? Entonces, ¿cómo queremos que Dios nos responda si no hacemos lo que agrada al Señor, hermano? Ahora, también es cierto, si usted y yo no le damos lugar al Señor, hermano, mire, la esposa se puede enojar con usted, el pastor, el que quiera en este planeta, puede hacer lo que quiera. Tiene que ser una obra del Señor. Entonces, cuando hay personas que no le dan o no le damos lugar al Señor, tenemos que esperar que el Señor nos trate, nos quebrante y podamos decir, como dijo el salmista, antes que fuera humillado. Hermano, cuando el carácter de Dios no ha sido formado ni está siendo formado, pasan los años, hermano, 5 años, el hermano Jesús, médico, abogado, arquitecto, 5 años, y lleva 30 años en la iglesia y cada vez peor. ¿Cómo es posible eso? Eso es antibíblico. ¿Cómo es posible? Entonces, muy importante, hermanos, que el Señor, que le permitamos al Señor obrar su carácter en nosotros, es lo que más le interesa a Dios. El Señor dice en Romanos capítulo 8, verso 29, lo dice claramente, que Él quiere la imagen de Cristo formada en nosotros. Y Pablo dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo, el carácter de Cristo, sea formado en nosotros. Pero tenemos que dar lugar. Entonces, cualquier cosa que le pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, la palabra justicia se refiere a la ley de Dios, a su palabra, la cual es su balanza y su vara de medir. La vara de medir de Dios es la palabra. Dios es el que dice que es justo y que no es justo, no como el hombre. Mire que a lo bueno lo llaman malo. Mire cómo el gobierno y nuestro presidente y todo, como a lo perverso lo llaman bueno. Cómo aprueban leyes que son contra Dios, pero usted y yo como creyentes, nuestra vara de medir, nuestra balanza es la palabra de Dios. Entonces Dios es el que dice que es justo y que no es justo, de acuerdo a su medida, a su balanza, a su vara de medir, a su palabra. Hacer juicio y justicia es hacer conforme el Señor nos manda en su bendita palabra. Eso es hacer juicio y justicia, obedecer la palabra. El Señor, mire que el Señor dice por allá en Génesis
dice que Noé hizo conforme a todo lo que le mandó el Señor. Si usted mira Éxodo, cuando ya terminaron, porque el Señor les mostró el modelo del cielo para que lo vivieran en la tierra, y terminaron el tabernáculo, dice en Éxodo capítulo 39 y capítulo 40, en 2 capítulos, dice 18 veces, hermano, qué tremendo. Y Moisés hizo todo tal cual como el Señor se lo pidió. Eso es lo que Dios quiere. Pero Dios lo capacitó y dice que puso el Espíritu en Bezaleel y a Aholiab para que hicieran todo conforme le agrada a Dios. Dios no nos va a pedir a usted y a mí que hagamos nada que le agrade a Él si Él primero no nos capacita para hacerlo. Entonces, por eso dice el salmista en el verso del Salmo 119, verso 75: conozco, oh Señor, que tus juicios, tu balanza, son justos, y que conforme a tu fidelidad, conforme a esa balanza, me has afligido. Pero después viene y le dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba en el viejo hombre, andaba en mi voluntad, andaba en pecado. ¿Cómo anda una persona descarriada? En pecado. Y después le dice y agradece: bueno me es haber sido humillado, porque ahora guardo tu palabra. Y no le dice porque ahora hago milagros, porque ahora echo fuera demonios, porque ahora hablo ley. No, ahora guardo tu palabra. El poder sobrenatural de Dios está en que usted y yo guardemos la palabra. Ahí está el poder sobrenatural. Ya lo demás son agregados, gloria a Dios. Pero lo más importante es que usted y yo seamos gratos, agradables delante de Dios, porque obedecemos su bendita palabra. Entonces, Dios no nos pediría nunca, hermano, juicio y justicia si Él primero no nos capacita. Uno que hace justicia y rectitud es aquel que tiene una actitud correcta hacia la palabra de Dios, hermano. Mire, nosotros nos congregamos prácticamente, porque los jueves aquí venimos 15, 20 personas. Una vez a la semana, un domingo. ¿Y cuánta gente no viene con la actitud en esa horita, hermano? Actitud de humillación para que Dios nos hable, para que Dios nos corrija, para que Dios nos alerte, para que la palabra dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Cuando venimos llenos de argumentos, hemos dicho, antes de entrar, en vez de colocarnos, hermano, esa coraza de justicia, todo ese uniforme del creyente, se pone en otra coraza. Entonces el Señor hablando y la coraza trabajando, el Señor mandando palabra, y le pega y se devuelve, le pega y se devuelve. Pero cuando sale el enemigo manda dardos y les entran todos. Actitud, hermano, una horita a la semana, bendito sea el Señor, una horita a la semana. Venimos con una actitud para agradar a Dios. Señor, háblame, Señor, quebrántame, Señor, ayúdame, Señor, a derribar mis argumentos, exalta los tuyos en mi vida. Hermano, es una decisión. Usted y yo, al que pide, se le da. Entonces, uno que hace justicia es aquel que tiene una actitud correcta hacia la palabra de Dios y hacia la voluntad del Señor. Entonces, así que según lo que dice el salmista, en el verso 121, juicio y justicia he hecho, se refiere a que Dios lo ha capacitado para obrar lo que es agradable, lo que es recto, lo que es justo, lo que es bueno delante de Dios. No según nuestro parecer, no según lo que dicta el concilio como en algunas organizaciones, sino según lo que dice la bendita, preciosa y eterna palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo el hijo pródigo, hermano, cuando ya reconoció su maldad, reconoció su pecado? ¿Qué fue lo que hizo? Cuando entendió que había hecho lo malo. Muy importante. Él no solo se arrepintió, sino que diseñó un plan, hermanos, de arrepentimiento en acción. O sea, en acción. No es solamente llorarle a Dios, porque cuánta gente se queda en el lloro y no pasan a la acción, hermano. Dios quiere acción, Dios quiere fruto. Lo puso por obra según la palabra de Dios. Fue
y pidió perdón y se humilló, hermano, Dios lo exaltó. Qué terrible que usted y yo sabemos como creyentes que es correcto y que es no correcto, que es justo y que no es justo, hermano, y que no obremos conforme a obra el salmista, conforme obró Job. Ojo, no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos como nosotros hoy. Y mire cómo Dios da testimonio de ellos, hermano. Varón perfecto. ¿Perfecto por qué? Porque se mantenía pegado al Señor, leyendo el libro y haciendo lo que dice el libro. Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, cuando usted y yo sabemos lo que es correcto y justo, la conciencia suya y mía se convierte en el juez. O sea, cuando usted y yo estamos alineados con el Señor, con la palabra, estamos en obediencia, nuestra conciencia, ahí está el juez, es nuestra conciencia la que nos juzga. Y cuando usted y yo obramos mal, nos sentimos mal, nos sentimos como se sintió Adán y Eva, desnudos delante de Dios. Hermano, ¿y qué hacemos? Hermano, o nos cubrimos con nuestra propia justicia, o vamos y nos cubrimos con la justicia de Dios. El que está en luz, como el Señor es luz, tiene comunión con todos. Y la sangre del Hijo de Dios lo limpia de todo pecado. De todo pecado. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, nuestra propia conciencia nos acusa. Ahora, grave cuando la conciencia no nos acuse, siendo creyentes. Grave. Porque ¿qué pasa? Tenemos al Espíritu Santo contristado. No es Rey, no es Señor. Señor, pero yo lloro. Señor, pero yo te canto. Señor, pero yo predico. Yo estudio mucho la palabra. No está entronado el Señor cuando la conciencia no nos acusa. Bendito sea el Señor, hermano. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Es por eso que el salmista clama a Dios que lo calibre. Que lo calibre, hermano. Usted y yo necesitamos. ¿Para qué venimos el domingo? Porque estamos descalibrados. Con toda seguridad que en la calle nos descalibramos. Con toda seguridad, hermano, usted va, se pone a ver el internet y con toda seguridad que se descalibra. Hermano, en la calle nos descalibramos, una miradita por ahí, una cosa, las iras, las contiendas, las necesidades que nos enloquecemos, tantas cosas que nos atacan nuestros hijos, la economía, todo, hermano, nos descalibra. ¿Para qué venimos aquí? Para calibrarnos. A mí la palabra y nos ajusta nos saca del 666 y nos mete en el 777, bendito es el nombre del Señor. Clama a mí y yo te responderé, hermano. Entonces nosotros venimos, mire que el salmista, hermano, el salmista clama a Dios para que lo calibre. Para que lo calibre. ¿Cómo? ¿Cuál es la medida de la calibración? Ahí está la palabra. La palabra aquí y lo pesa ahí. Y dele para abajo. Y la palabra. Ok, entonces la palabra se baja. Dios se baja para poder perdonarnos, hermano. Bendito es el nombre del Señor. Él baja para poder perdonarnos y nos calibra a su voluntad, a su propósito. Bendito es el nombre del Señor. Nos calibra el Señor, hermano. Miren lo que dice el Salmo 119, el verso 7. Ahí estamos en el mismo 119. Gózate, hermano, gózate. Amén. Aleluya. Mire que es una decisión lo que dice el salmista. Mire, lo que está diciendo aquí es una decisión. ¿Qué dice él? Te alabaré con rectitud de corazón. Y para poder alabarlo con rectitud de corazón venimos descalibrados. Le decimos, Señor, he hecho lo malo, he pecado contra el cielo y contra ti, Señor, me arrepiento, Señor, lávame, límpiame con tu preciosa sangre, Señor. Señor, haz que tu luz alumbre mi vida. Ok, calibradito. Ahora sí, a escuchar la palabra. ¿Me entiende? Uno no viene con pecado a escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque no nos humillan. ¿Por qué? Porque hay un viejo hombre entronado, hermano. Cuando salimos, ¿cuál es el problema? Que el hombre viejo comienza a levantarse y el hombre nuevo comienza a menguar. A usted y a mí, a cualquiera, hermanos. El único que no se descalibra es el Señor. De resto todos nos descalibramos en una u otra forma. Gloria a Dios.
Entonces, mire que él dice, te alabaré con rectitud de corazón. Pero ¿cuándo? Mire, dice, cuando aprendiere, cuando me calibres. Calíbrame, Señor, para poder alabarte conforme a tu voluntad. Cuando aprendiere tus justos juicios, hermano. Es que si no aprendemos la palabra, si no conocemos la palabra, si no obramos la voluntad de Dios en su palabra, hermano, entonces no te podemos alabar con rectitud de corazón, sino según como creemos y pensamos. Qué importante. Dice el verso 106 ahí mismo. Miren lo que dice el verso 106. Ya vamos terminando, hermanos. Verso 106. Qué precioso. Dice, hice un juramento. Mire, juré. ¿Pero por qué juró? Porque Dios es su refugio, su escondedero, su pronto auxilio, su libertador, el que levanta su cabeza. ¿Ah? Así lo dice, como dice, hermano, como le dice el salmista en otra parte, porque mire, el salmista unas experiencias tremendas. Cuando le dice, hermano, dice, alma mía, Jesús, alma mía, la mía, mi yo, alaba al Señor, bendice al Señor. Jesús, me digo a mí mismo, alaba al Señor, glorifica al Señor, porque a veces esta carne no quiere, alaba al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que perdona, Jesús, todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias. ¿Ah? El que te llena de favores y misericordias, el que saca tu vida, Jesús, del hoyo cenagoso de la desesperación. Por eso, Jesús, alaba al Señor, glorifica al Señor. Mire lo que le dice el salmista, juré y determiné. Mira que usted y yo tenemos ese poder de hacerlo, jurar y determinar. Mira lo que hice un juramento y lo voy a cumplir, pondré por obra tus justos decretos. Aquí lo tengo yo en otra versión, me gusta esta. Pondré por obra tus justos decretos. Mire que usted y yo podemos poner por obra la palabra, mano. ¿O cómo? Sometiendo al viejo hombre y levantando al que tiene comunión con Dios. Y vayamos a Proverbios 4:18. Porque mire lo que declara Dios cuando usted y yo obramos juicio y justicia, cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, cuando usted y yo hacemos lo recto delante de Dios y delante de los hombres. Mire los Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos, mire, es como la luz de la aurora. Mire, usted y yo vamos, las tinieblas se nos va yendo y va en aumento esa luz, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Comunión con Dios, hermano, comunión, bendición. Qué importante, hermanos. Por eso dice el salmista en el Salmo 84:5, mire lo que dice. Porque es precioso y poderoso, hermano, la palabra. O sea, Dios hablando a nuestros corazones para que decidamos. Es una decisión. Es una decisión. Una vez que el poder de Dios está en nuestra vida, es una decisión. Antes no teníamos ese poder. Vaya, dígale a esas personas que están allá fumando, vaya, dígales que hagan esto, que glorifiquen al Señor. No tienen cómo. ¿Por qué? Porque no tienen el poder de lo alto. Pero ¿cómo es posible que usted y yo tenemos el que ni los cielos de los cielos lo pueden contener, hermano? Y nos sale un gloria a Dios, una alabanza, pero conforme al fruto y a la vida que estamos llevando delante del Señor y delante de los hombres. Mire, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, depende de Dios, en cuyo corazón están tus caminos, tu palabra. O sea, que hacen juicio y justicia. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuente. Mire, cuando hay situaciones, lo cambiamos en un gloria a Dios. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Qué hermoso, la promesa del Señor. La promesa del Señor. Verso 124 del Salmo 119. Haz con tu siervo. Mire, usted y yo como siervos de Dios le decimos, haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame. Calíbrame, Señor. Calíbrame, enséñame. Porque ¿para qué nos enseña el Señor? Para que hagamos su voluntad. Y enséñame tus estatutos. Qué precioso. Así que el salmista en el verso 124, en el verso 121 dice que él hace justicia y juicio. Pero en el verso 124 él dice que es por la misericordia del Señor que lo enseña para hacer juicio y justicia. Lo enseña.
Está pidiendo misericordia. Una persona que puede hacer juicio y justicia sin Dios, ¿qué misericordia va a pedir? No, él depende de la misericordia de Dios cada día para enseñarlo, entonces para hacer lo que es justo y recto delante de Dios. Entonces el salmista nos enseña que él no fue solo oidor. El salmista constantemente estaba con el oído abierto hacia el Señor, pero no fue solo oidor, porque Salomón se volvió en un oidor y no en un hacedor, sino hacedor de la palabra. Oía y obedecía, oía y obedecía. Qué importante, hermanos, que ese es el deseo de Dios con nuestra vida, con nuestro corazón, hermanos, para poder que usted y yo hagamos juicio y justicia, que hagamos lo que es justo y recto delante de Dios y delante de los hombres. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, si tú nos has traído hoy fue para enseñarnos, Dios mío. Dios mío, mira lo que te dice tu siervo el salmista, Señor. Qué bueno es haber sido humillado, Señor, porque ahora te honra en su palabra. Señor, si hay algo en nuestra vida, Dios mío, algo en nuestro viejo hombre, mi Señor, que no quiere dejar que tú te expreses, que tú seas glorificado, mi Señor, que seamos un sacrificio vivo para ti, Señor, que nos amemos, Señor, que nos perdonemos, Señor, que obremos tu perfecta voluntad, porque la Biblia dice que el que ama cumple toda la ley de Dios. Dios mío, es tu bendita palabra, glorifícala, Señor. Tú dices que tu palabra no volverá a ti vacía, Señor. Señor, hoy regaste la semilla, Señor. Hoy usaste este vaso, Señor, para regar tu semilla. Y tú dices y juras que tu semilla no volverá a ti vacía. Tu semilla llevará un reporte, porque es una espada de dos filos. Con un filo, mi Señor, salva, y con el otro filo, juzga y condena, Señor. Señor, mira cada corazón, Dios mío. Ay, hermanos, que el reporte que lleve, porque dice que no volverá a Dios vacía, que el reporte que lleve, ese ángel de la palabra del Señor, sea un reporte de que tu palabra tuvo cabida en nuestro corazón, no como en los fariseos que les dijo, mi palabra no tiene cabida en vuestros corazones, porque la palabra tiene el poder para vivificarnos, para darnos vida, para transformarnos. Señor, que tu palabra lleve ese reporte, mi Señor, de humillación, mi Señor, porque tu palabra dice que tú exaltas, mi Señor, al contrito y humilde, mi Señor. Glorifica tu palabra, Dios mío. Glorifica tu palabra en la vida de mis hermanos y en mi vida propia, Señor. Enamóranos de ti, Señor. Enamóranos de tu palabra. Llénanos de tu temor, mi Señor, para amarte y honrarte reverentemente. Si hay alguien aquí que ha estado apartado del Señor y quiere reconciliarse con el Señor, o si hay alguien que nunca ha entrado en esa relación de reino con Dios, no con una religión, y quieres, yo te invito, si quieres, haz esta oración conmigo. Dile, Padre Celestial, yo bendigo tu nombre, te doy gracias por tu preciosa palabra, Señor. Has hablado a mi corazón, Señor, lávame con tu preciosa sangre, perdona todos mis pecados, límpiame, Señor. Hazme esa persona que tú quieres que yo sea. Señor, que tu palabra sea glorificada en mi vida. Lléname de tu paz, Señor. Señor, perdóname. Señor, y gracias. A partir de hoy, tú eres mi Señor y mi Rey, mi Salvador, mi proveedor, mi sanador. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Permítame un segundito.